Muy buenas tardes y muchas gracias por sumarse a otra de nuestras actividades digitales. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico y moderadora de este evento que realizamos de forma conjunta y en alianza con el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, conocida como CLAPES UC. Desde ya, nuestro agradecimiento a todo el equipo de CLAPES UC, encabezado por Felipe Larraín, quien es hoy también uno de nuestros panelistas y a quien presentaré en breve. Siempre es muy grato unir esfuerzos con CLAPES UC y sus profesionales e investigadores, quienes realizan un aporte enorme y constante en las muchas materias clave para las perspectivas integrales de desarrollo que requiere Chile. Esta actividad también está siendo transmitida a través de los canales de YouTube de la Fundación Chilena del Pacífico y de CLAPES UC. Una de esas materias clave es precisamente la que abordaremos hoy, ya que se refiere a un ámbito de la actividad exportadora nacional de enorme importancia y que da cuenta, en lo fundamental, de buena parte de estos aspectos de crecimiento y creación de empleo en Chile. Me refiero a la exportación de servicios, que como destaca la reciente investigación de CLAPES UC, que conoceremos en más detalle hoy, representa entre el 25 y el 40% de las exportaciones globales, lo que depende de si se consideran los flujos de exportaciones brutos o ajustados. Como contexto sobre nuestra realidad, según datos de la Cámara de Comercio de Santiago conocidos en enero de este año, las exportaciones de servicios retomaron niveles previos a la pandemia en el tercer trimestre del 2022, con alrededor de 2.150 millones de dólares, con lo que se acumuló retornos en los primeros 9 meses del año pasado superiores a los 6.000 millones de dólares. Desde luego, la política comercial que impulsemos necesita mucho sentido estratégico para que a través de los instrumentos comerciales, ya sea tratados y acuerdos de distinto alcance, se logren compromisos de no discriminación en el terreno de los servicios, entregando también previsibilidad a los potenciales exportadores. Y cabe destacar que con la irrupción de la economía digital, todo este crece en importancia y agrego urgencia de forma exponencial. Es evidente que aquí hay un espacio enorme para crecer. La pregunta de fondo sobre la mesa es qué tenemos y podemos hacer en nuestro país para revitalizar este ámbito de la fuerza exportadora, el cual presenta niveles inferiores de exportación de servicios a los observados en otros países de la OCDE y no destaca especialmente en nuestro vecindario regional. Y para entregar luces sobre cómo responderla, también es valioso impregnarnos de experiencias y tendencias globales, algo sobre lo que también conversaremos en esta actividad. Paso entonces a presentar a nuestros panelistas que forman un panel de lujo. Parto por Felipe Larraín, quien es doctor en Economía de la Universidad de Harvard, profesor titular de la Universidad Católica de Chile y director de CLAPES UC. Fue ministro de Hacienda de Chile entre marzo del 2010 y marzo del 2014 y nuevamente entre marzo del 2018 y octubre del 2019. Entre 1997 y 1999, fue profesor titular visitante de la cátedra Robert F. Kennedy de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Harvard. Ha sido asesor de 18 gobiernos en las Américas, consultor sobre temas macroeconómicos para distintos organismos internacionales, es autor y o editor de 14 libros y ha publicado más de 140 artículos en libros y revistas académicas en América Latina, Estados Unidos y Europa. Luego tenemos a Paul Antras, quien es profesor Robert G. Ory de Economía en la Universidad de Harvard, donde enseña desde el 2003. Investigador asociado en el National Bureau of Economic Research, investigador afiliado en el Centro de Investigación de Políticas Económicas y miembro de la red de investigación de CECIFO, Center for Economic Studies, and IFO Institute for Economic Research. Desde el 2015 se desempeña como editor del Quarterly Journal of Economics, y entre otras distinciones recibió el premio Fundación Banco Herrero en el 2009 y fue elegido Fellow de la Econometric Society en el 2015. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos a Ignacio Fernández, quien acaba de asumir sus funciones como director general de ProChile, la agencia del Estado a cargo de la promoción de exportaciones. Ignacio tiene más de 25 años de experiencia en el área. Fue abogado del Departamento de Inversiones y Servicios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, conocida como SUBREI, del Ministerio de Relaciones Exteriores. También fue jefe de la Unidad Internacional del Departamento Jurídico de la Dirección Económica de la misma subsecretaría, agregado comercial de ProChile en Colombia y el Reino Unido, y subdirector nacional de ProChile.
Es abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho en Política Internacional de la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Bueno, habiendo presentado a nuestros distinguidos panelistas, vamos a partir dándole la palabra a Felipe Larraín, quien va a hacer una presentación y va a exponer brevemente los alcances del estudio realizado sobre exportación de servicios. Felipe, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Loreto. Quiero decir que para mí es un gusto, para mí, para CLAPES UC, ser parte de este seminario y organizar esta actividad conjunta con la Fundación Chilena del Pacífico, evento que venimos planeando hace ya varios meses con nuestros equipos. Así que, en primero eso, y segundo, decir que es para mí un gusto especial también estar aquí compartir con Ignacio Fernández y con Paul Antras, y en particular decir también que es un honor especial compartir un panel con un profesor tan distinguido que tiene nombre de cantante. Creo que eso es algo que le deben haber dicho anteriormente a Paul. No se escribe igual, pero a mí me recuerda a uno de mis cantantes favoritos. Ya, Habiendo dicho eso... Me lo dijiste la última vez ya, sí. Sí. Pero no por ello me deja de recordármelo, Sí, sí. Paul. Porque la alternativa es que me recuerde es un dictador de Asia que me parece menos glamoroso que el cantante al que me recuerda, ¿no? Bien, yo quiero exponer un trabajo conjunto, voy a aprovechar esta oportunidad que hicimos con mi colega, exalumno y coautor Óscar Perelló, sobre el tema de exportaciones de servicios. Quiero también aprovechar de decir que este trabajo va a aparecer en la próxima edición de la revista Estudios Públicos. Aquí está ya en proceso de impresión esa revista, así es que los que estén interesados en ver el trabajo, no solamente la presentación, son bienvenidos a mirar esa revista, la revista Estudios Públicos. Bueno, lo primero es, vamos a ver si es que... me dan un minuto, aquí estamos. La importancia de las exportaciones de servicios. El sector servicios genera alrededor de la mitad del crecimiento del PIB en los países en desarrollo y es responsable de 2/3 de la creación de empleo en las últimas 3 décadas. Esto, a veces uno piensa que el sector servicios es un sector muy pequeño y la verdad es que es un sector muy amplio. Y también tenemos el hecho de que la digitalización ha aumentado la comerciabilidad de los servicios. Los servicios representan hoy día, y esto para muchos puede ser una sorpresa, 25 a 40% de las exportaciones globales, dependiendo cómo las midamos. Si comparamos lo que es la era industrial, que nos precedió con la era digital, en la era industrial, los siglos XIX y XX, las economías eran intensivas en la producción manufacturera y en el comercio en bienes físicos. En la era digital, las economías modernas son intensivas en los servicios y en el comercio sin necesidad de presencia física, por supuesto, para estos servicios. Nos preguntamos entonces cuál es el rol de los servicios en el desarrollo económico, cuál es su relevancia para nuestro país, para Chile. Si clasificamos las exportaciones de servicios, hoy día, en base a una clasificación reciente de Lungani y otros, y del Fondo Monetario Internacional, hay servicios tradicionales y servicios modernos. Servicios tradicionales, transportes, viajes, construcción, manufactura. Servicios modernos son servicios financieros, seguros y pensiones, comunicaciones, computación e información, servicios relacionados a negocios, propiedad intelectual. Eso se consideran servicios modernos. Una característica de estos servicios modernos es que son, en su gran mayoría, son transables, comerciables internacionalmente. ¿Qué es lo que ha pasado si nosotros miramos la evolución reciente desde el año 70, digamos? O sea, los últimos 50 años, el último medio siglo, en términos de la industrialización, vemos que la participación en el valor agregado de las manufacturas ha ido cayendo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Uno podría advertir una tendencia más fuerte de caída de la participación de la manufactura en los países desarrollados, y junto con eso tenemos un aumento en la participación de los servicios,
tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. No es raro encontrar países en que 2/3 del valor agregado, o sea, 2/3 del PIB, ya provienen de los servicios y solamente 1/3 vienen de bienes. Entonces, esto revela la creciente participación en el PIB. Ahora, después vamos a ver qué ha pasado con las exportaciones. Las economías modernas, entonces, son intensivas en servicio. Hay un cambio estructural que significa que no es necesario, no es que no puede ocurrir, pero hay economías que podrían dar un tránsito desde los recursos naturales hacia el servicio, hacia los servicios. Y ustedes ven, por ejemplo, que en contribución al crecimiento del PIB, en países en desarrollo, tenemos una participación mayoritaria de los servicios. También esto ocurre en los países desarrollados. Y el efecto es todavía más potente en la contribución al crecimiento del empleo. Fíjense ustedes que en el periodo 30 años, 1990 a 2019, tenemos que el sector servicios es el mayor generador de empleo por lejos. Y si lo observamos en países en desarrollo, esto es todavía, en países desarrollados, esto es todavía más pronunciado porque se ha destruido empleo en los sectores más tradicionales y se ha creado empleo en términos netos muy fuerte en el sector servicios. ¿Qué forma de comercialización de servicios? De acuerdo al GATS, tenemos el comercio transfronterizo por Internet, servicios que se consumen en el extranjero, por ejemplo el turismo, servicios con presencia comercial, por ejemplo, establecer una filial de una empresa en un país de destino, o el desplazamiento temporal de personas para prestar el servicio. Estas son las formas distintas que tenemos de comercializar internacionalmente los servicios. Por otro lado, ¿no es cierto?, nosotros nos encontramos con que las tecnologías de información y comunicación permiten que muchos servicios se transen de manera instantánea a nivel internacional. Fíjense ustedes cómo ha crecido las exportaciones, ¿no es cierto?, de servicios, exportaciones de servicios que representaban por ahí por 1990 cerca de poco más del 17% del valor agregado del PIB. Hoy día, a nivel global, ¿no es cierto?, significa que estamos más cerca del 25% del PIB. Las exportaciones de servicios alcanzan entre 25 y 40% de las exportaciones totales. Y yo insisto que esto es tal vez sorprendente, porque uno tiende a pensar en comercio, piensa mucho en comercio de bienes y piensa menos en comercio de servicios. Pero resulta que son entre un cuarto y el 40% de las exportaciones totales. Ahora, dependiendo cómo las midamos, si las medimos como el valor bruto exportado, o si las medimos ajustando por el valor agregado para evitar la doble contabilidad, en exportaciones ajustadas por valor agregado, estamos ya en 40%. O sea, cuando nosotros medimos como porcentaje del PIB, ¿no es cierto?, estas exportaciones, ¿no es cierto?, que se ajustan, representan un 40% de las exportaciones totales. Y entre un 7 y un 10% del PIB mundial. O sea, no es menor lo que exportamos hoy día en servicios, y esto ha ido solamente al alza, y podríamos decir que esto va a seguir al alza en el tiempo. Las nuevas tecnologías facilitan que podamos expandir esta exportación de servicios. Ahora, desde 1990, ¿no es cierto?, que tomamos como punto de partida, las exportaciones de servicios han crecido en todas partes, pero han crecido más en los países en desarrollo, como vemos acá. En términos de un índice real, ¿no es cierto?, tenemos que se han multiplicado de 1990 en países industrializados, países desarrollados, se han multiplicado alrededor de 7, y en países en desarrollo se han multiplicado por 15. Esto es un crecimiento más rápido que el de las exportaciones de bienes. Esto nos da una oportunidad de diversificación económica para países abundantes en recursos naturales. ¿Por qué hablamos de esto con tanta importancia, con tanto interés? Bueno, en parte, ¿no es cierto?, y en forma muy significativa, porque Chile es un país muy abundante en recursos naturales. Y lo que siempre hemos hablado es la fase de industrialización,
lo que estamos diciendo acá es que existen ventajas importantes en el comercio de servicios. Estas ventajas son que suelen requerir menos infraestructura física y están menos relacionados a las condiciones geográficas. O sea, al final, requieren menos capital y son más fáciles los costos de transporte en el comercio en servicios son muy inferiores a los que son en el comercio en bienes. Después, en segundo lugar, las empresas pueden proveer servicios internacionales a través de Internet. Eso es una forma instantánea de proveer servicios. Permite unirse a cadenas globales de valor en otras etapas productivas y, como ustedes ven, y acá viene una nota de atención para nuestro país, ya sea que los midamos por la clasificación en base a datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario o del Banco Central, observamos que desde ahí, alrededor del año 2014, 2013, las exportaciones de servicios han perdido momentum. Y incluso si consideramos la recuperación, como comentaba Loreto, de los niveles prepandemia, estamos todavía bastante bajo del pic en exportaciones de servicios. O sea, hoy día estamos exportando en torno a 10.000 millones de dólares por año o incluso menos, pero en algún momento íbamos encaminados a los 13.000 millones de dólares en exportaciones de servicios. En Chile, estas exportaciones son bastante menores que el promedio de la OCDE. El promedio OCDE es casi un 13% del PIB en exportaciones de servicios. El promedio, el dato para Chile es 3,3%. Ahora, uno puede decir, bueno, la OCDE es muy exigente, ¿por qué no nos comparamos con Latinoamérica? Aquí estamos todavía con la OCDE. La OCDE ha tenido en Chile, ha habido este crecimiento de exportaciones de servicios que se evidenció muy fuerte hasta por ahí, entre 1990 y por ahí por el año 2012-2013, en la OCDE han seguido creciendo. En comparación con nuestra región, Sudamérica, nosotros encontramos que Chile está en términos de porcentaje del PIB, en este 3,3%, es similar al que tienen otros países latinoamericanos, bastante inferior a Uruguay e incluso inferior en exportaciones de servicios al que tiene Bolivia. Ahora, como vemos acá, también en porcentaje de las exportaciones totales, en Chile alrededor de 12% de las exportaciones totales es inferior al de casi todos los países de esta muestra, los países latinoamericanos. Y en términos hay otra cosa, esto es una foto al 2019, en términos de las exportaciones de servicios, Chile ha tenido una caída respecto de Sudamérica, respecto de la región. O sea, más allá de que hoy día estemos en una foto, que es el que muestra este gráfico de aquí a la izquierda, si nosotros observamos un poquito más la película, hemos tenido una caída respecto de el resto de nuestra región. O sea, ya sea que nos comparemos con la OCDE, donde estamos mucho más bajos, o que nos comparemos con Sudamérica, hemos tenido una pérdida de dinamismo muy importante en las exportaciones de servicios en los últimos años. Podríamos decir, en la última década. Ahora, vamos a mirar un club de países exportadores muy intensivos en recursos naturales, porque uno podría pensar que los países intensivos en recursos naturales exportan pocos servicios. Lo que revela esto es que no, es que son Noruega, Nueva Zelanda, Botswana, Australia. De estos países, 3 de ellos son países desarrollados, exportan una cantidad muy importante de servicios. Chile está a la saga de estos países en materia de... nosotros muchos nos comparamos con Australia y Nueva Zelanda, porque son países periféricos, porque están lejos de los grandes centros de consumo mundial, porque son intensivos en recursos naturales y también porque de alguna manera señalan un camino que nos gustaría recorrer, que es el camino al desarrollo. En términos de estas economías, son altamente intensivas en recursos naturales, como ustedes pueden ver acá. Algunos de ellos son más intensivos que Chile en recursos naturales, como el caso de Botswana, pero tanto en términos de porcentaje del PIB como de exportaciones totales, son significativamente más importantes las exportaciones de servicios
que en Chile. ¿Qué tipo de servicios exportamos? Bueno, aquí exportamos fundamentalmente servicios tradicionales. Exportamos cerca de un 65% de servicios tradicionales y un 35% de servicios modernos. Aquí tenemos mayor proporción de servicios modernos, ¿eh? La principal brecha está en servicios tradicionales. Ahora uno podría pensar que tenemos ventaja comparativa, tenemos ventajas en ambos, pero hemos explotado más los servicios modernos que los servicios más tradicionales. La pérdida de momentum, entonces, las exportaciones de servicios se debe fundamentalmente a los servicios tradicionales, donde hemos perdido bastante, digamos, dinamismo. Pero incluso si lo miramos en servicios modernos, tuvimos este crecimiento fuerte hasta mediados de la década del 2010 y luego hemos tenido un estancamiento. Aquí hay una caída, pero aquí hay un estancamiento en los servicios tradicionales. Vamos a las conclusiones, y con esto, para dejar a los distinguidos panelistas que puedan hacer sus presentaciones. En primer lugar, la contribución de las exportaciones de servicios es mayor en las economías desarrolladas, pero su crecimiento ha sido mayor recientemente en las economías de desarrollo. O sea, son las economías en desarrollo donde las exportaciones de servicios están creciendo más. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto, que las exportaciones pueden ser, estas exportaciones de servicios, una oportunidad para diversificar la actividad económica en países abundantes en recursos naturales. O sea, no es el único camino la industrialización para un país, para la diversificación de una economía como la chilena, países intensivos en recursos naturales, y lo que habíamos corroborado a través de toda esta información que hemos entregado, que las exportaciones de servicios en Chile han perdido dinamismo en los últimos años, principalmente en los servicios tradicionales. Yo dejo aquí planteado una serie de temas. El trabajo no ahonda en muchos de estos temas, simplemente algunos los deja planteados. Un tema que es particularmente interesante, la opinión que pueda tener Ignacio a través de ProChile, ¿no es cierto?, en los programas de promoción de exportaciones, que ya han tenido resultados muy positivos para la exportación de bienes. ¿Podemos pensar que tengan resultados tan positivos para la exportación de servicios? ¿Se deben crear programas de financiamiento especiales para la exportación de servicios? Lo dejo planteado. ¿Qué factores podrían considerarse a nivel de tratados comerciales? Tratados comerciales, una alternativa para poder incluir los servicios como parte de estos tratados, cosa que ya se está haciendo, pero que tal vez podría profundizarse, de tener una mayor penetración de servicios como un objetivo de nuestros tratados comerciales. Y por último, hacemos las preguntas: ¿qué habilidades y condiciones tecnológicas se requiere promover para que seamos más competitivos en exportaciones de servicios? Bueno, muy bien, yo con esto agradezco la oportunidad y lo dejo acá, Loreto, para que podamos escuchar a nuestros distinguidos copanelistas. Muchísimas gracias, Felipe, por tu interesante presentación y el estudio, que no solamente da cuenta de la relevancia que está teniendo la exportación de servicios como porcentaje del PIB y como porcentaje de las exportaciones totales en el mundo de manera global, y la alerta que nos levanta con respecto a Chile y lo que ha pasado, que nos encantaría saber un poco más a qué se debe esta ralentización de la exportación de servicios, tanto los tradicionales como los modernos, que, bueno, en el caso de los tradicionales ha bajado muchísimo y en los modernos se ha ido estancando. Bueno, y desde ya decir que me parece tremendamente oportuno este estudio y haber hecho este webinar con Ignacio, que está empezando su gestión. Aquí tienes ya varias tienes planteadas varias inquietudes, sí, para armar un programa bonito en cuanto a la promoción de servicios, que yo sé que es parte fundamental ahora en los trabajos de ProChile, pero ya nos vas a contar en unos segundos más, Ignacio. La idea es que conversemos después, pero primero vamos a darle la palabra a Paul para que haga sus comentarios y su presentación, y después vamos contigo, Ignacio, y después hacemos un diálogo entre todos. Paul, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Loreto. Estimado Felipe, Ignacio, es un placer estar aquí. Quería dar las gracias también a
CLAPES UC y Fundación Chilena del Pacífico, donde ya había presentado otra vez y es un placer volver a estar aquí. Voy a intentar compartir mi pantalla. Tengo unas breves notas para organizar la discusión. Por favor, avisad si las veis. ¿Se ven bien? Muy bien, fantástico. Muy bien, pues es un placer estar aquí y la verdad es que ha sido una buena oportunidad de leer este artículo que francamente recomiendo. Yo creo que es un artículo importante, es un artículo que llega en un buen momento y es un artículo que está muy bien hecho y con el que estoy muy de acuerdo, lo cual hace que esta discusión sea un poco difícil, ¿no? A menudo hacemos discusiones donde pues, no nos gusta algo, intentamos dar sugerencias. En este caso, más que hacer esto, voy a resumir brevemente el artículo, pero voy a básicamente estar de acuerdo en lo que se expone en el artículo. Y lo que voy a hacer es básicamente ofrecer después unas observaciones generales sobre el tema del comercio en servicios. Y luego voy a también ofrecer unas observaciones generales sobre el futuro comercial de Chile más ampliamente. Antes de empezar, avisar que, aunque me dedico a temas de economía internacional, por razones que os voy a explicar en unos minutos, el comercio de servicios no es mi especialidad. Y por otro lado, que a pesar de que soy un amante de Chile como país, no conozco su economía tan bien como debería conocer. Muy bien, pues empecemos con el resumen del artículo, que puede ser muy breve porque la presentación de Felipe ha sido excelente. Básicamente lo que habéis oído es lo que está en el artículo y si algo se os ha pasado un poco pasado rápido, pues os vais al artículo, pero está muy bien escrito y básicamente los puntos que hace es, en primer lugar, nos recuerda la importancia del sector servicios en el PIB, algo que los economistas normalmente tenemos muy en mente, pero que a veces el público no aprecia lo suficientemente. Y en especial el hecho de que el sector servicios ha ido creciendo su importancia en el PIB, lo cual implica que es una de las fuentes fundamentales del crecimiento en el PIB. Y más específicamente en lo que se relaciona al comercio mundial, también es un sector que obviamente no solo ha crecido en proporción al PIB, sino que ha crecido en proporción a otros tipos de comercio. Y se estima que a día de hoy el comercio en servicios es entre el 25 y el 40% del comercio mundial. Es un intervalo bastante amplio y voy a volver a esto porque tenemos tantos problemas para estimar exactamente cuál es la contribución. Segundo punto que hace el artículo es que las exportaciones de servicios pueden ser una oportunidad para un país para diversificar su actividad económica y en particular puede ser muy importante para países que son abundantes en recursos naturales y que puedan tener una dificultad en meter el pie en cadenas de valor global en el sector manufacturero. Es decir, el sector servicios puede ser una oportunidad y en este caso, el caso de Chile, pues es un caso que estaría donde esto se podría dar. Finalmente, y a pesar del potencial del comercio de servicios para el crecimiento de la economía chilena, lo que muestran los datos y lo que muestra el artículo de Felipe es que las exportaciones de servicios parecen haber perdido momentum o dinamismo en los últimos años. Y especialmente esto es en lo que son los servicios más tradicionales, que es una clasificación que usan y que pues son las transparencias, pero básicamente creo que lo que está detrás de eso es una pérdida de dinamismo en transportes, viajes y seguramente en construcción. Me muevo ahora a lo que es cosas que quizá no están reflejadas en el artículo, o algunas que sí lo están, pero me parecen muy importantes, que las quiero enfatizar y están relacionadas con el comercio de servicios. En primer lugar, es un tema que creo que siempre es importante tener en mente, que es muy difícil estudiar el comercio en servicios. Y eso es por dos razones. En primer lugar, por un tema de medición.
tenemos datos de flujo de comercio en servicios, pero a diferencia de datos de materias primas o de manufacturas, son datos que necesariamente son mucho más especulativos. Algunos tipos de servicios, pues al no ser físicos, depende de cómo se reportan a las autoridades. En otros casos tenemos ejemplos de servicios que se transactan dentro de las empresas multinacionales y que en muchos casos van a ser muy difíciles, ¿no?, de medir. Por ejemplo, si tenemos una empresa americana y tiene una filial en Chile y hay un problema en la fábrica en Chile y se hace una llamada de Zoom o una llamada telefónica que lleva a resolver ese problema que quizá que había en la fábrica, eso es una exportación de servicios de Estados Unidos a la fábrica, donde por esa transacción pues la fábrica ha podido continuar produciendo, pero eso es algo que obviamente no vamos a ver reflejado en los datos. Y por tanto, eso es un ejemplo extremo quizá, pero todos sabemos que lo que vemos en los datos necesariamente es solo una aproximación a lo que son los flujos reales. Aparte del tema de medición, hay un tema conceptual muy importante que es muy difícil, para mí al menos, es muy difícil saber exactamente qué es un servicio. Porque hay muchos tipos de servicios y Felipe ha puesto la clasificación del GATS y el turismo y las finanzas, la construcción, son todos servicios que son sumamente diferentes. Y si uno quiere tener un marco conceptual para intentar entender cuál va a ser el efecto del comercio en estos servicios, qué tipo de políticas vamos a tener que llevar a cabo para exportar servicios, es muy difícil que podamos tener una política que vaya a servir para todos los tipos de servicios. Y por esas razones, o quizá por otras también, pero por esas razones, siempre que he intentado meter un pie en la literatura de comercio de servicios, siempre he encontrado tan difícil que me he vuelto a temas de manufacturera que son un poco más fáciles de estudiar. Pero obviamente aplaudo que haya gente que tenga más coraje que yo para abordar estos temas. Lo siguiente que quiero hablar brevemente, si tengo un par de minutos, es, en primer lugar, un par de apuntes sobre los determinantes del comercio en servicios y hablar un poco esto como una oportunidad. Y estoy totalmente de acuerdo que muchos tipos de servicios son poco intensivos en infraestructura física, lo cual hace que países que tienen geografías complicadas o que tienen infraestructuras físicas poco desarrolladas puedan usar la exportación de servicios como una oportunidad. En ese sentido, el caso de Chile me parece un poco menos claro, en el sentido de que, a diferencia de Bolivia, otros países que no tienen acceso al mar, Chile en principio tiene mucho más acceso, tiene una geografía mucho más propensa a lo que sería la especialización en el sector manufacturero. Entiendo la distancia a países ricos, obviamente eso es una barrera, pero el transporte marítimo no es tan caro. Por otro lado, me parece que si tuviera que trazar una diferencia importante entre el sector manufacturero y los servicios, es la importancia del idioma. Los servicios muy a menudo son servicios que se dan cara a cara, donde la interacción física es importante. Y el idioma puede tener una importancia fundamental para ello. Y en ese sentido me parece que Chile tiene una buena oportunidad, que es que en Chile se habla el cuarto idioma más hablado del mundo. Y eso puede permitir un flujo comercial mucho mayor que países que tienen lenguas propias y poco dominio de lenguas extranjeras. Finalmente, otro tema que me parece importante y que Felipe no ha tratado es que los servicios modernos, especialmente los modernos, que creo que todos estaremos de acuerdo es donde el retorno a la especialización puede ser mayor, son a menudo muy intensivos en mano de obra calificada. Y eso creo que, a pesar de que en el sector manufacturero la mano de obra calificada también es muy bienvenida, en el sector servicios, si tú quieres estar en finanzas, quieres estar en cosas muy avanzadas, es muy importante que tengas un sistema educativo que forme a gente que te pueda permitir tener esa ventaja comparativa. Dejadme, no sé cómo voy de tiempo, Loreto, pero si me das un par de minutos, voy a tocar dos temas más. En primer lugar, y en eso Felipe ha sido muy cuidadoso hasta el último minuto, que es, no tengo ningún tipo de problema con los
hechos que todos los hechos que han compartido en su artículo, pero cuando nos vamos de allí a política comercial, y en eso Ignacio va a tener mucho más que decir, hay un tema que me parece que es muy importante, que es un sector, especialmente los servicios modernos, que tienen gran dinamismo. Y para dinamismo lo que quiero decir es que básicamente es un sector donde lo que se produce cambia muy rápidamente. Cambios tecnológicos han hecho que servicios que antes no eran comerciables, ahora lo son, como por ejemplo esta videoconferencia. Pero los cambios tecnológicos también crean nuevos servicios. Y el crecimiento del tecnológico crea una mayor demanda de ocio que también lleva a la generación de nuevos tipos de servicio. YouTubers, streamers. La economía moderna tiene todo este tipo de servicios que no existían hace 10 años, muchos más que no existían 20 años, 30 años. Y esto me lleva a plantearme cómo nos vamos a entretener en el año 2050, cuáles van a ser los tipos de servicios en el 2050 o en el 2040. Me parece mucho más difícil predecir eso ahora que lo que sería predecir dónde va a ir el sector manufacturero en los próximos 10, 20, 30 años. Y eso a nivel de política comercial es muy importante, porque siempre estás intentando predecir dónde van a ir las cosas y me parece mucho más difícil en el sector servicios. Ya para concluir, y a pesar de que esto es un panel sobre servicios y supongo que es mejor que nos acotemos a eso, quiero cerrar solo un apunte, que es que me parece que el futuro comercial chileno va a tener un desafío mucho más importante en los próximos meses y años, que es el tema geopolítico. Si aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China, siguen aumentando, ¿con quién debería aliarse Chile? Y como productor importante de bienes primarios de recursos naturales, me parece que la respuesta, francamente, no es nada obvia. Desde un punto de vista económico, puramente económico no es obvio, desde un punto de vista de ética, etcétera, podemos debatirlo más. Pero Chile puede tener mucho que perder dependiendo de con quién se alinee, si hay algún tipo de división a nivel geopolítico. Y también es muy importante para Estados Unidos, francamente. Y esto viene básicamente de una visita reciente que hice en Chile, donde me di cuenta de que esto es un debate que quizá no vamos a tener hoy, pero que es un debate que se está teniendo. Y esto en Estados Unidos creo que no se entiende. Cuando se habla de friendshoring y todo esto, yo creo que mucha gente en Estados Unidos toma por dado que muchos países que históricamente han sido aliados de Estados Unidos van a ir donde Estados Unidos diga. Y me parece que eso es un poco menos obvio que lo que se aprecia en Estados Unidos. Pero bueno, lo quería meter en la mesa, pero si no llegamos a ello no pasa nada. Y con esto voy a parar. Gracias. Muchísimas gracias, Paul, por esos comentarios al estudio y por plantear temas nuevos, además, o llamar la atención sobre temas nuevos como el tema del idioma, que es un tema, una limitante tremenda, sobre todo para el mundo de los emprendedores y las pymes que no tienen acceso a los viajes y la mayor parte de su comercialización es vía estos Alibaba y estas otras páginas web. Se necesitan comunicar y el idioma es un tema muy importante. El tema del capital humano, que vamos a hablar sobre eso después también. No sé si Chile está preparado para eso, el tema de la educación nos lleva a otra área. Y bueno, y los desafíos al futuro, con el gran dinamismo del cual hablas y cómo nos vamos a entretener en el 2050. No sé si Ignacio tiene alguna idea o lo tiene puesto en su proyección, pero efectivamente es un desafío muy grande para quienes están pensando cómo fomentar y apoyar la exportación de servicios y hasta dónde van las tendencias. Pero Ignacio, tienes la palabra para contarnos un poco de lo que ustedes han hecho y están haciendo y lo que pretendes hacer durante tu gestión. Te dejo el piso, por favor. Muchas gracias, Loreto. Yo voy a tratar de compartir la pantalla, espero que me resulte, si no voy a tener que contratar algún tipo de servicio. Ahí sí se está compartiendo, ¿no? Sí, perfecto. Extraordinario. Sí, no, pero espérate, ahí sí, ahora sí. ¿Ahí sí?
Ya, excelente. Oye, no, quiero agradecer por la invitación, quiero agradecer a CLAPE, SUSE y a la Fundación Chilena del Pacífico por organizar el seminario y por la invitación. De verdad, muy, muy agradecido. Y para mí, de verdad, un gran honor poder compartir tribuna con estos grandes expositores y sobre todo profesores de renombre internacional. Así que muchas gracias con eso. Quiero partir diciendo que Paul hacía mención a que era un beneficio de Chile el poder hablar español. Yo estoy casado con colombiana y hay una discusión permanente en mi casa si hablamos o no español en Chile. Porque no lo tienen tan claro, por lo menos los colombianos. Yo creo que las presentaciones que se han hecho han sido excelentes y después quisiera, si es que hay tiempo, poder comentar. Tengo algunas preguntas sobre las presentaciones. Por tanto, y mucho de lo que han dicho lo voy a tomar yo, entonces voy a pasar rápido mi presentación y les quiero contar un poco lo que estamos pensando, pero sobre todo lo que me gustaría es poder más adelante conversar un poquito cómo estamos viendo el comercio y servicio y sobre las presentaciones anteriores. Quiero partir diciendo que ProChile, que probablemente hay algunos en la audiencia que no saben exactamente qué es lo que es ProChile. ProChile fundamentalmente fue creado hace 49 años, ya vamos a cumplir 50 años, y la función fundamental de ProChile, tiene que ver con lo que estamos conversando hoy día, es juntar al final del día la oferta nacional, lo que Chile ofrece. Nosotros tenemos oficinas regionales en todas las regiones del país y salimos a buscar empresas que puedan tener una oferta atractiva internacionalmente para apoyarlas, y es juntar esta oferta con la demanda internacional. Además de las oficinas que tenemos en todo el país, tenemos más de 50 oficinas internacionales. Por tanto, ese es el trabajo fundamental que ProChile realiza, y en ese sentido durante mi gestión pretendo tener muy identificado ese trabajo y volver a esas bases, digamos. A veces las instituciones se van agrandando y uno se olvida de cuál es el meollo del asunto. Y para nosotros el meollo es juntar la oferta que tenemos con la demanda internacional. Quiero aquí mostrar un par de gráficos, un poco para mostrar la evolución del comercio de servicio. Si ustedes ven el gráfico, las pelotas, digamos, de la izquierda son el año 2012 y la de la derecha el 2022. El círculo que está por fuera son las exportaciones en valor y el que está por dentro, las exportaciones por empresa. Y si uno se fija, el comercio de servicio en general, tanto en valor como en el número de empresas, era bastante menor el año 2012, ¿no? Si uno pasa al 2022, uno se puede dar cuenta que efectivamente, en términos de valor, en FOB, también era muy, muy pequeño, pero que ya iba a un crecimiento relevante en términos del número de empresas, ¿no? Ahora, si uno mira esto mismo relacionado con el subconjunto que son los beneficiarios de ProChile, uno se puede dar cuenta que efectivamente el 2012 servicio en términos tanto de valor como del número de empresas era un porcentaje menor dentro de las exportaciones, pero si uno lo miraba el 2022 y uno mira el círculo de adentro, ¿no? El porcentaje en términos de número de empresas, tenemos un crecimiento bastante relevante. Que creo que es importante destacar. Es decir, en todo lo que tiene que ver con el trabajo con empresas exportadoras de servicios, ProChile ha hecho un esfuerzo muy importante y se están notando las cifras, ¿no? No quiero repetir lo que muy bien se ha señalado en las presentaciones anteriores en términos de cuál es la importancia del comercio de servicios en lo que se refiere al PIB, y efectivamente estoy de acuerdo con lo que decía Felipe Larraín, que las exportaciones de servicios como contribución al PIB nacional probablemente podrían estar mejores, digamos. Si uno mira la parte derecha, ahí están las top 3 destinos de exportación de Chile en términos de servicio, y es Perú, Estados Unidos y Colombia. Que están bastante concentradas, si uno puede ver, en Sudamérica, en América, definitivamente las exportaciones de servicios están bastante concentradas ahí, y en términos regionales están muy concentradas en la región metropolitana. Bueno, en términos de la concentración de empresas que tiene la región metropolitana es impresionante, pero en términos de las exportaciones de servicios es muy relevante. Aquí hay una pequeña comparación entre lo que pasaba comparado el año 2021 con el año 2022, y uno puede mirar que efectivamente en términos, estamos bastante bien, hemos mejorado de un año a otro en términos de los beneficiarios de ProChile, exportadores de servicios, de los montos exportados.
hemos tenido una caída en términos de empleo, pero que son explicables por un poco los problemas que hemos tenido en la economía, y también hemos tenido un aumento bastante relevante en el término de beneficiarios que son pymes exportadoras en lo que se refiere a servicios, y eso es muy destacable. Un poco contarles cuál es la planificación que estamos pensando, y a la izquierda ustedes ven los sectores en los que vamos a trabajar, que están, son varios, y ahí están tanto lo que tiene que ver con servicios más tradicionales, bueno, algunos no tan tradicionales, pero también con toda la industria creativa. Si ustedes ven del número 9 hacia abajo, está relacionado con la industria creativa, que tiene muchos servicios también, ¿no? Pero en términos del trabajo ProChile las tenemos separados en dos departamentos distintos. Obviamente la focalización que vamos a tener va a estar relacionada por los números que veíamos en Latinoamérica y Norteamérica, que es donde nuestras empresas fundamentalmente están exportando hoy. Y queremos, ojalá, seguir apoyando alrededor de 400 empresas y aportar con eso al empleo, ¿no? A la creación de empleo en el país. De esta planificación ahí no quiero parar en los detalles, y encantado que todos los de la audiencia me pregunten, o que se comuniquen con ProChile, los que están fuera de Santiago en la oficina regional, y los que están en Santiago acá en Chile Central, sobre cuáles son las actividades específicas que estamos organizando. Pero en general estamos hablando de 82 actividades relacionadas con el plan sectorial de servicio, que el plan sectorial es un poco, es un plan que llevamos a cabo desde el Departamento de Servicios y Industrias Culturales, para apoyar a nuestras pymes a que salgan y participen en misiones comerciales, ruedas de negocios, talleres, mentoría, etc. Además tenemos 18 iniciativas empresariales en el ProChile a tu medida que han sido muy relevantes, y bueno, tenemos un encuentro exportador que son muy relevantes en este sentido. Traemos importadores, un poco un concepto que tiene que ver más que ver con bienes que con servicios, pero traemos compradores de servicios de distintas partes del mundo, y es muy relevante a las pymes en general. Les sirve mucho esto porque se pueden encontrar con la demanda internacional acá en Chile. Y bueno, estamos participando en varias ferias internacionales. Otro tema que es bastante relevante, el trabajo ProChile que ha estado haciendo, son las marcas sectoriales. Ahí estamos trabajando hoy con fundamentalmente 4 marcas. Learn Chile, que son, las marcas son fundamentalmente un paraguas bajo el cual asociaciones gremiales se juntan y promueven el comercio de servicios en el exterior, digamos. Learn Chile son asociaciones de universidades que promueven programas de pregrado y posgrado, es decir, que estudiantes extranjeros vengan a Chile, lo que sería en términos del GATS, el modo 2, si no me equivoco, el modo 2 o el 4.2. Y también estamos trabajando con Chile Música, Cinema Chile y Chile Doc, que están buscando potenciar a nivel internacional las industrias culturales. Ahí hay un desarrollo muy importante, participamos en distintas ferias y eventos como una asociación que mostramos un poco el potencial que tiene Chile en estos servicios. Y ya para ir terminando, y abierto a todas las preguntas que me quieran hacer, quizás los desafíos que vamos a tener este año, aparte de un poco lo que nos han mencionado relacionado con cómo potenciar un poco más y aumentar las exportaciones de servicios, yo diría que el primer gran desafío y énfasis que yo quiero dar en la gestión de ProChile tiene que ver con, obviamente, seguir apoyando los servicios como se ha estado haciendo muy bien durante los últimos años, pero queremos ir a buscar proveedores de servicio en torno a aquellos sectores consolidados de exportación. Estoy pensando en todo lo que tiene que ver con, sin duda, el tema minero. Hoy día estamos participando, está terminando justo nuestra participación en la PDAC, que es probablemente la feria minera, la convención minera más importante del mundo, una de las más importantes del mundo, que se hace en Toronto, Canadá. Es una feria fundamentalmente que tiene que ver con inversión minera, pero por primera vez llevamos 8 empresas proveedoras de servicios mineros. Y esas empresas se están contactando con la demanda internacional. Lo mismo queremos hacer en el tema proveedores forestales, proveedores del agro, acuícola. Hay todo un conjunto de empresas que están en torno a esta industria bastante consolidada, que proveen servicios. Queremos ir a buscar esas empresas, ver qué están haciendo, ver su potencialidad exportador y apoyarlas para que salgan a exportar servicios desde sus respectivos lugares. Otro tema que queremos potenciar mucho durante mi gestión es lograr cierta constancia en las exportaciones.
tenemos datos de que hay una gran cantidad de empresas, alrededor de 2.000 que no son beneficiarias de ProChile todavía, que son exportadoras intermitentes, es decir, que han exportado una sola vez en los últimos 3 años o 5 años, y queremos ir a buscar a esa empresa. Estos son datos que no están separados por servicios de industria, servicios y manufactura, digamos, y bienes, pero que hay un potencial inmenso en empresas que han exportado, ya tienen la experiencia exportadora, pero que por alguna razón han dejado de hacerlo. Por tanto, queremos ir a buscar esas empresas y saber por qué han dejado de exportar y apoyarlas para que sigamos exportando. Sin duda queremos seguir diversificando nuestra canasta exportadora, y ahí queremos seguir trabajando la canasta exportadora tanto en el tipo de servicios que exportamos, como también en los mercados de destino. No solo queremos quedarnos con los mercados peruanos, colombianos y de Estados Unidos, sino que ampliar esa red, sobre todo en Latinoamérica. Y un desafío muy importante que yo creo que aquí nos pueden ayudar nuestros panelistas es todo lo que tiene que ver con el registro de las exportaciones de servicios. Ahí se decía, sobre todo en la presentación de Felipe Larraín, hablaba de que efectivamente había una caída en las exportaciones de servicios, y efectivamente eso es así, pero también hay que mirar, y es lo que decía Paul, hay que mirar exactamente cómo miramos las estadísticas de servicios, cuánto estamos mirando el turismo como proveedor de servicios, cuánto estamos mirando aquellas empresas chilenas que son transnacionales en Latinoamérica, que proveen servicios, por ejemplo, Modo 3, tienen presencia comercial en otros países, tienen presencia comercial en Perú, en Argentina, en Colombia, en Centroamérica. Yo no sé cómo estamos contabilizando esa presencia comercial como exportación de servicios, el Modo 3 que habla la OMC. Por tanto, ahí todo lo que tiene que ver con el registro de exportaciones es un desafío bien importante. Ahí queremos nosotros como ProChile desarrollar algo un poco más artesanal, porque no tenemos toda el expertise para lograr tener una exportación, una estadística absolutamente clara, pero quizás pedirle a nuestros exportadores algún tipo de carta donde certifiquen que gracias a ProChile exportaron X cantidad de servicios. Estamos mirando cómo lo podemos hacer. Pero yo creo que ahí hay un tema que es muy importante para potenciar los servicios. Felipe Larraín, como ex ministro de Hacienda, sabe muy bien que cuando los servicios públicos van a pedir presupuesto a Hacienda, los economistas de Hacienda le dicen, bueno, muéstrame los números. Y no es tan fácil mostrar los números de las exportaciones de servicios. Y ese es un tema que yo creo que hay que trabajar muy fuerte. Y finalmente, un énfasis muy potente que vamos a tener es todo lo que tiene que ver con capacitar a nuestras empresas, especialmente a las pymes, para que se atrevan a entrar a este comercio de servicios y desde ese punto de vista poder utilizar toda la red de acuerdos comerciales, que sin duda, lo podemos conversar ahora, podemos requerir ciertos ajustes para que efectivamente el comercio de servicios fluya de la mejor manera posible. Yo quedo hasta acá y encantado de poder contestar preguntas y participar. Muchas gracias. Gracias a ti, Ignacio. Muchas gracias por contarnos cuáles son las líneas de trabajo, lo que están haciendo y la planificación de este año 2023, que hace referencia un poco al diagnóstico que hace Felipe en su estudio en relación a la capacitación, en relación a la medición, que es una de las dificultades que mencionaban también, etcétera. Yo quisiera partir por una pregunta, porque yo creo que para los que escucharon así a nivel general, sobre todo la presentación de Felipe, yo creo que una de las cosas que más llamó la atención y que quisiéramos saber más, porque no lo mencionó, solo hizo el diagnóstico, ¿a qué se debe esta caída en la exportación de servicios que se ha visto a partir del 2019? Porque uno tiende a pensar que con la pandemia, justamente, todo el comercio digital se dinamizó, hubo gente que hubo que recurrir, ¿no? Nosotros mismos empezamos a usar el Zoom y todas estas cosas que antes ni las conocíamos. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Es un problema que tiene que ver con los registros o las mediciones, o es un tema que tiene que ver, no sé, realmente no me aventuro a decir nada, no sé si ustedes tienen algún diagnóstico, Felipe o Ignacio, a qué se debe esta baja en las exportaciones o en los registros de exportaciones de servicios, para ser justa. Felipe, por favor, tienes que dar el mute, o sea, unmute. Efectivamente, gracias Loreto. Mira, yo tengo la sensación de que hay una parte importante, a ver, tal vez yo devuelvo esto un poquito a la pregunta. Me parece que Ignacio y a través de ProChile deberíamos tener algún diagnóstico un poco más
acabado de las razones que han estado detrás de este estancamiento de la exportación de servicios, y esto lo puede hacer ProChile a nivel micro, ¿no? Porque ellos tienen el acceso a las empresas, o sea, dentro de todas estas empresas que ayudan, este plan que decía Ignacio hace un momento atrás, que tenían de ir y preguntar a aquellas empresas que exportaban servicios por los que habían dejado de exportar, ¿por qué lo habían hecho? El tema de la pandemia yo creo que tiene mucho que ver con la parte de transporte en servicios y el turismo. Transporte y turismo fueron dos variables que se afectaron muchísimo en la época de la pandemia, pero eso ya se debería haber recuperado. Entonces, yo creo que este es un diagnóstico, se requiere bastante más investigación de ir sector por sector, servicio por servicio, al menos para los más importantes, de entender qué es lo que ha pasado. Yo supondría que en lo que es turismo ha habido una recuperación importante después de la pandemia y una caída muy fuerte en pandemia. Lo mismo en transporte, turismo, transporte, sobre todo transporte aéreo, transporte marítimo, con lo que sufrió el comercio al comienzo de la pandemia y durante la pandemia, pero hoy día ya estamos en un periodo, viviendo un momento, esperamos, post-pandemia, ¿no? Entonces, dado este momento post-pandemia, yo creo que hacer un trabajo sistemático es importante y creo que es algo que debería hacerse. Hay otra cosa que a mí, bueno, tengo otros temas, pero contesto la pregunta y dejo a Paul en el... Se lo deja a Ignacio. A Ignacio ya, claro, a Ignacio y a Paul. No sé si Paul quiere decir algo también, no sé si estaba antes. No, pero decir que efectivamente yo creo que un tema, el tema de la estadística de servicio, efectivamente ahí hay que meter mucho y probablemente las universidades nos pueden ayudar mucho en ese sentido. Ahora, si no me equivoco, los datos que tenía Felipe llegan hasta el 2020, si no estoy equivocado. 19. 2019. Entonces yo creo, los datos que tenemos nosotros, no quiero discutir aquí con doctores de economía que tienen, pero los datos que tenemos de ProChile, por lo menos, en los últimos años sí ha subido las exportaciones de servicios, por lo menos de los beneficiarios de ProChile. Por tanto, es que hay que mirar, efectivamente nosotros vamos a trabajar mucho con nuestras empresas con las que trabajamos en términos de saber por qué han dejado de exportar estas intermitentes y sobre todo invitarlas a exportar. Pero yo creo que hay un trabajo grande que hacer que no es solo de ProChile, sin duda nosotros tenemos mucho que aportar ahí, pero yo creo que ahí centros de investigación también nos pueden ayudar mucho a mirar la data en servicio, que es un tema bastante relevante, sí. Muchas gracias, Ignacio. No sé si quieres comentar algo, Paul, o pasamos a la... Yo sobre el tema de la pandemia y qué puede haber detrás de la caída no me voy a meter porque no he mirado los datos en detalle. Luego sí podemos hablar un poco de lo que puede hacer ProChile, eso alguna idea puedo tener, pero lo podemos dejar para las siguientes preguntas si quieres. No, si quieres, puedes comentarlo ahora, Paul, ya que estamos en este tema, porque vamos a ir a otros lados y no sé si vamos a volver a esto y puede ser súper interesante para Ignacio. Yo brevemente me lo voy a explicar más como una experiencia que como una idea concreta, ¿no? Pero yo hace varios años, hace como más de 10 años, estuve en España hablando con el ICEX, que viene a ser el equivalente a ProChile. En España estuve hablando con aduanas en España, estuve hablando con el Banco de España, para intentar armar algún tipo de colaboración que permitiese evaluar hasta qué punto las ayudas comerciales estaban ayudando. Y en ese sentido, una idea que me viene a la cabeza es, habiendo estado recientemente en el Banco Central de Chile y viendo todo el trabajo que está saliendo del banco con datos muy detallados de lo que son aduanas, datos operativos de empresas, yo creo que hay mucho potencial de colaboración, incluso de hacer como, no sé cómo se dice eso en español, randomized control trials, ¿cómo se dice esto? Estudios controlados que puedan permitir establecer
muy concretamente qué tipos de ayudas funcionan y qué tipos de ayudas no funcionan. Y es algo que es obviamente complicado, pero hay mucha gente que tiene la formación técnica para llevar eso a cabo. Y yo le sugeriría que al menos lo contemplase, porque ahí los académicos le pueden ser de mucha ayuda. Muchísimas gracias, Paul. No sé, Ignacio, si quieres contestar algo. No, no, encantado. Yo creo que, bueno, y es una evaluación permanente. Nosotros siempre estamos revisando los instrumentos de ProChile y viendo cómo van ajustándose. Y efectivamente ahí conversamos con nuestro organismo homólogo de distintos lugares, de Latinoamérica y de Europa, y es una revisión constante, ¿no? Es una revisión constante y ahí estamos abiertos, efectivamente. Yo creo que acá hay mucho que hacer en el servicio y nosotros tenemos un trabajo bien perfilado y sobre todo queremos lo que decía yo, que es relevante, y también lo decía Felipe en su presentación, que cuando comparaba a, qué sé yo, Nueva Zelanda, Australia, estos países abundantes en recursos naturales, donde los servicios habían crecido fundamentalmente. Yo creo que ahí en mirar en estos nichos de exportaciones tradicionales, las empresas que proveen servicio a ellas y buscar a esas empresas, yo creo que hay un potencial enorme que tenemos que trabajar definitivamente. Muchísimas gracias, Ignacio. Hay un comentario en el chat, perdón, en las preguntas y respuestas, del embajador Alejandro Jara, que ustedes lo deben conocer, me imagino Felipe e Ignacio. Para Paul, Alejandro Jara fue un economista y que ha sido muy destacado en organismos internacionales también, nos ha representado muy bien, y él hace un comentario y después hace una sugerencia. Dice, el valor de las exportaciones, bueno, primero felicita las ponencias de cada uno, por supuesto. Dice, el valor de las exportaciones de servicios están por definición subvaluadas, pues las cifras no capturan muchas exportaciones, como por ejemplo un alumno extranjero que estudia en Chile o las clases que yo hago en Beijing. Por lo demás, no se calcula el componente de servicios en las exportaciones de productos. Francisco Prieto, que en paz descanse, un investigador, un economista muy conocido, calculó a comienzos de los 90 que por cada dólar exportado de uva fresca chilena puesta en Estados Unidos, el agricultor recibía 10 centavos. El resto corresponde a una larga lista de servicios encadenados, muchos de los cuales son prestados por personas y empresas chilenas. Dice, convendría antes que nada que se mida de manera más acuciosa la participación de los servicios en nuestras exportaciones y por lo tanto de pymes, que a partir de una mejor base de datos empezar a diseñar políticas de promoción de sus exportaciones. Sin esto es darle palos a una piñata con los ojos vendados. Una tarea muy grande que debiera ser fruto de una colaboración público, por ejemplo, Subrey o ProChile, y académico, por ejemplo, CLAPES. Así que aquí hay una propuesta de iniciativa conjunta público-privada, de cierta manera, que me parece súper interesante mencionar. Aquí hay otras preguntas de Gonzalo Castro, dice, hola, soy asesor de una empresa basada en Centroamérica, a veces viajo, a veces no. Si el servicio lo presto desde Chile vía remota, ¿sigue siendo una exportación? Esto es importante porque tiene que ver con la medición, ¿no? Lo que estamos hablando. Dice, ¿el servicio de impuestos internos lo entiende así, permitiendo emitir facturas de exportación? No sé si alguien puede contestar eso o ya es una cosa, se fue algo más particular. Ignacio, ¿tú estás en mute, estás en mute. Ahí. Sí, a ver, primero quiero comentar lo que decía el embajador Jara, que no puedo estar más de acuerdo. Primero le mando un gran saludo si todavía está ahí. Gran experto, le tocó ahí ser el jefe de la ronda de negociaciones de servicios justamente en la Organización Mundial de Comercio de Doha, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo que aquí hay un trabajo colaborativo que se puede hacer, porque efectivamente hay mucho trabajo que hacer en la data, y obviamente ProChile y Subrey también pueden aportar ahí. En relación con la pregunta, no me quiero meter en temas de servicio y impuesto interno, yo llevo un mes aquí, no quiero inaugurar metiendo las patas, digamos, pero efectivamente si uno exporta un servicio transfronterizamente, desde Chile hacia yo que sé, no sé el lugar donde estaba la persona, es una exportación de servicio, un modo 1 según la OMC, por tanto se considera una exportación de servicio de Chile. No sé si esa era exactamente la pregunta. Gracias, Ignacio. Antes de moverme a otra pregunta más general, está Marcelo Moraga, que es de Aldea Cowork, que es un emprendimiento más o menos conocido, y la pregunta es para ti y una sugerencia en realidad. Dice, ¿cómo planean priorizar nuevos sectores de exportadores de servicios desde regiones de Chile que no sean startups,
sino que exportadoras de conocimiento especializado. Él dice que ven poca innovación desde los ProChiles regionales y que se apuesta mayormente por sectores tradicionales o ligados a cadenas de valor de sectores tradicionales de recursos naturales. Él es un exportador intermitente de servicios, y aquí está pone su página web, por si acaso, Ignacio, en las preguntas y respuestas. Me pareció interesante leerlo porque es una sugerencia y un feedback para ustedes, desde alguien que está tratando de exportar desde regiones, y me parece interesante haberlo relevado. Después yo tengo una pregunta más general, porque Felipe, tú mencionaste casos de Australia, Nueva Zelanda, bueno, y Botswana, pero poniendo como referentes a Nueva Zelanda y Australia, ¿qué se podría destacar en términos de su éxito para fortalecer la exportación de servicios que a nosotros nos pudiera servir? ¿Hay algún factor que predomine en términos de políticas públicas o de apoyo, o no sé qué nos puedes comentar? Y Paul, también, si tienes algún conocimiento sobre eso. Gracias, Loreto. Y mira, yo primero, nuestro trabajo, esto es un área extraordinariamente rica. Nosotros no hicimos un barrido con Óscar Perelló de los programas de promoción de exportaciones de servicios que aplicaban, o las políticas de promoción de exportaciones de servicios. Eso sería re interesante de hacer. Pero sí ver que algunas de las áreas de exportación de servicios han sido servicios asociados a los productos de alta competitividad y recursos naturales. Por ejemplo, en el caso de Australia, servicios mineros. Entonces, yo creo que ahí hay un tema bien importante de ver cómo uno puede, de alguna manera, emparejar la cancha o hacer la cancha más fácil. Ahora, Paul decía algo que yo no puedo estar, que es difícil hacer política industrial con servicios. Yo, más que hacer política industrial, de la cual en algunas acepciones de política industrial no soy partidario, esta idea de promocionar ciertos sectores en desmedro de otros. Yo, por ejemplo, lo que hace ProChile toma nuestras exportaciones y dónde puede ayudar, ¿no es cierto? Más que escoger y decir, oye, esta me voy a dedicar solamente a esta. Pero de repente por ahí uno ve industrias interesantes y hace programas especiales para determinadas industrias, como el caso de las industrias creativas que mostraba Ignacio, que me pareció muy interesante. Estas industrias creativas, en fin, filmación, distintos tipos de industrias de este tipo. Yo querría también decir una cosa, aprovechar esta oportunidad para plantear algo respecto a un comentario de Paul. Y el comentario es esta disyuntiva respecto de China o Estados Unidos, y de alguna manera la rivalidad creciente que se ha ido dando entre China y Estados Unidos. Le mandé entre medio un artículo que publicamos en la revista America's Quarterly sobre la creciente influencia de China en América Latina. La verdad es que si uno toma los últimos 15, 20 años, se va a dar cuenta que China, de no ser ni siquiera top 10 dentro de las exportaciones totales de nuestro país, se ha constituido, en el caso de Chile, en el caso de Perú, en el caso de Brasil, el principal socio comercial por lejos, no por poco, por lejos. Hoy día, en el caso chileno, China absorbe del orden de 40% de las exportaciones chilenas. Y Estados Unidos es el 12-13%, no es más que eso. Entonces hay una diferencia ¿de qué? De más de 3-1, o de alrededor de 3-1, en la importancia de un mercado y de otro, cosa que se ha ido expandiendo y creciendo en el tiempo. Yo creo que una cosa, lo digo porque hay un tema de recursos también involucrado, me parece que hay algo ahí de poder investigar en mercados. Algo planteaba Ignacio en el tema de los mercados y decía, mira, son Colombia, Perú y ¿cuál era el tercer país, Ignacio? Estados Unidos. Y Estados Unidos. Los países donde más exportamos servicios. ¿Qué posibilidad de venderle servicios a los asiáticos tenemos? Donde hay enormes economías. ¿Por qué no diversificar? Hasta hace poco, el cobre era el 90-95% de las exportaciones chilenas a China. Y hoy día es el 80%.
O sea, hemos diversificado, me da la impresión, no me he metido a mirar, que eso fundamentalmente en bienes y no tanto en servicios. Creo que puede haber una muy buena oportunidad de expandir nuestras exportaciones, diversificar en servicio a algunos de nuestros principales socios comerciales. Fíjate que es bien importante que tú mencionaste, Ignacio, los tres principales destinos de nuestras exportaciones de servicio y China, que es por lejos el principal país, no es uno de los tres, no está dentro de los top tres, no sé en qué lugar estará en exportación de servicios, pero se me ocurrió esta idea en el camino como una reacción y aprovecho también de saludar a Alejandro, ¿no es cierto? Alejandro Jara, a quien hace tiempo no veo, pero que nos hemos visto y nos hemos encontrado muchas veces, y el punto que hace él respecto de, citando la investigación de Francisco Prieto, claro, nosotros exportamos de, si uno toma el producto, el valor del producto que llega a la mesa del consumidor, en el caso de un bien, de un alimento, claro, el 90% está en la cadena intermedia, como decía él, y el 10% es lo que le llega al productor local. Entonces hay una cadena de servicios asociada, pero muchas veces esa cadena no está acá, no está en Chile, sino que está en el país de destino al cual llegamos. Ignacio, tienes la palabra. Estás de mute. No sé si Paul quiere decir algo antes para no monopolizar la palabra. No, no, adelante, adelante. Ok. No, es que me parece muy interesante lo que decía Felipe, sobre todo en Asia, ¿no? Y quiero juntar lo que dice Felipe con lo que decía Alejandro Jara. O sea, si uno mira todo el boom que hay ahora de las cerezas, por poner un ejemplo, ¿ah? El boom de la cereza, las exportaciones de cereza a Asia, China específicamente, y uno mira toda la logística que hay ahí, desde la cadena de frío hasta el packaging, se entrega la cereza en un paquetito bonito para el Día de la Madre. Eso fundamentalmente tiene un potencial de... o sea, esos son servicios finalmente. El diseño de ese paquetito para el Día de la Madre, toda la cadena de frío, son servicios. Entonces, efectivamente, ahí Alejandro Jara tiene un punto fundamental. El día que podamos contar esos servicios, vamos a estar hablando de una exportación de servicios a China gigante. No sé si me explico. Aparte que efectivamente podemos hacerlo un poquito más, y estamos apuntando hacia allá también, en el sentido de diversificar, como yo decía yo, los mercados. Pero ahí hay un tema muy, muy relevante que hay que tener en mente. Eso. Muchas gracias, Ignacio. Paul, sí, por favor. Y yo solo tenía un apunte breve en relación precisamente a esto. Ha salido el tema de Australia, ha salido el tema de Asia, y lo quería ligar. He puesto la información en el chat, no sé quién lo ve, quién no lo ve. Pero los datos de Australia indican que el sector de largo, el sector de exportación de servicios mayor, es lo que en inglés se llama Education Related Travel Services. ¿Qué es eso? Básicamente eso son miles y miles de estudiantes chinos que se van a estudiar a Australia. Y los datos, no sé si los ves, pero es que son 40 billion dollars, no sé cómo, me pierdo con billones y tal, ¿no? Pero es de largo la exportación más grande de Australia. Esto Chile, o sea, ¿qué quiere decir? Yo precisamente estando en Chile la semana pasada he hablado con un amigo, Rodrigo Wagner, que está en una escuela de negocios allí, y le planteaba esto, ¿cómo es que no hay más estudiantes latinoamericanos ¿por qué no intenta Chile convertirse en el centro educativo de Latinoamérica? Y quizás se está intentando, pero hay mucho potencial ahí. Y va a ser más difícil atraer estudiantes de Asia, ¿no? Por el tema de idioma. Pero en Latinoamérica hay mucha gente. Y quizás se puede pensar más ampliamente en intentar hacer algo para atraer gente de Asia. No olvidemos que China, India, todo el sudeste asiático, tienes la mitad de la población mundial ahí. Y es de suma importancia intentar vender servicios ahí. Sí, antes de darte la palabra de nuevo, Ignacio, justamente hay un invitado, Jaime Leighton Espos, que hace un comentario sobre esto, una pregunta,
dice si existe ayuda de ProChile a la docencia para exportar posgrados, por ejemplo, o una pregunta para Paul, dice, ¿cómo ven los servicios de educación, en especial los de posgrado por Internet? Está relacionado un poco con este potencial que habría de explorar esta área para aumentar la exportación de servicios desde nuestro país. Ignacio, por favor. Sí, no, sobre ese tema, y perdón que monopolice la palabra, ¿no? Sobre ese tema que decía Paul y la pregunta que hacía la persona del público, efectivamente nosotros estamos trabajando, y lo conté, quizás lo pasé muy rápido en la presentación, en marcas sectoriales, ¿no? Que son un poco un paraguas para proporcionar ciertos servicios que proveen empresas chilenas, y una de estas marcas es el Learning Chile, que justamente lo que hace es una asociación de universidades, lo que hace es promocionar programas de posgrado y de pregrado en Chile. Fundamentalmente está dirigida para Latinoamérica, pero también tiene mercado, foco en Europa y entiendo que también en Asia, aunque no estoy del todo seguro. Y respecto a la pregunta que hacía, obviamente esto se puede mejorar, ¿no? O sea, esto siempre esto está sujeto a revisión y uno puede ir mejorando, pero la intención respecto a lo que decía Paul existe y estamos trabajando en eso y con cierto éxito. Se ha estado trabajando en otro debate, podríamos mirar más cifras. Y respecto a lo que dice la persona, efectivamente Chile sí tiene, ProChile apoya, pero a nivel de asociativamente, no a una facultad en particular, sino asociativamente a través de la marca Learning Chile, apoyamos la promoción de la traída, digamos, de estudiantes extranjeros a Chile. Yo simplemente para responder a la pregunta concreta sobre el online, ¿no? Si por internet, yo ahí lo veo menos claro, porque ahí en internet hay mucha competencia y yo creo que si tuviese que funcionar es más para intentar atraer gente al país, porque no solo te da el retorno inmediato de la exportación de esos servicios, sino que te puede permitir, puedes usar eso como una herramienta para captar talento a tu país. Estoy seguro que mucha la gente de China que se fue a Australia a estudiar, mucha de ella se habrá quedado y es gente muy preparada que puede llevar a fomentar el desarrollo de sectores de alto valor añadido. Y por eso yo creo que lo presencial siempre va a tener más retorno que lo remoto. Lo virtual. En el chat hay varios comentarios relativos al tema del idioma, que lo mencionamos como uno de los grandes desafíos. Y alguien menciona si es necesario bilingüizar a los profesionales chilenos para poder desarrollar la exportación de servicios. Yo creo que, sobre todo si pensamos en exportar servicios hacia el Asia, que fue una de las iniciativas que se promovió en el 2019, cuando fuimos sede de APEC. Se trató de trabajar con las pymes y crear una plataforma de e-commerce para que las pymes de esta área del Pacífico pudieran exportar de alguna manera más. Y una de las grandes barreras era el tema del idioma. Entonces, en esta plataforma que se estaba creando en su momento, que al final lamentablemente debido a distintos temas no llegó a fin, lo más importante era el tema de la interpretación simultánea, que tenía estaba incluido dentro de la plataforma e-commerce y era lo que le daba el gran valor agregado a esa plataforma, ya dado que solucionaba ese problema. Pero ese es un tema importante y sobre todo en Chile, que lamentablemente aún no es muy común encontrar gente bilingüe y menos con gente que está empezando, que no tiene mucha experiencia, así que eso es más una barrera que nada. Bueno, ya creo que hemos pasado el tiempo de nuestro webinar. Quisiera agradecerles enormemente, ha sido muy entretenido, súper interesante. Ignacio, te quedaste con muchas tareas, pero también yo creo que tuviste varios inputs muy valiosos de parte de estos dos grandes economistas. Paul y Felipe, les agradezco enormemente haber participado en este webinar, le agradecemos a Clapes de haberse asociado con nosotros. Ha sido un agrado trabajar con ustedes, esperamos hacer una nueva versión, y desde ya otra tarea que quedó acá es para nosotros como fundación, y con ustedes también, Felipe, podemos organizar un webinar analizando más el tema que me parece súper interesante, y el tema China, Estados Unidos, que viene, y cómo nos vamos a posicionar nosotros como país respecto a estos dos grandes, y frente a otros temas también que han estado un poco en la palestra sobre conceptos como el Indo-Pacífico, que también significa tomar partido por una u otra de estas grandes. Así que ahí hay mucho para analizar, y desde ya vamos a pensar en organizar algo en el futuro cercano sobre eso. Así que
Les agradezco mucho a la audiencia leal que tenemos de la Fundación y de CLAPES, muchas gracias, y esperamos verlos pronto. Gracias, Paul, de vuelta por haber aceptado. Sé que estabas muy complicado este día, y agradecemos que hayas podido, nos flexibilizamos con el horario, que es bastante extraño, pero la verdad que igual suscitó mucho interés y tuvimos una gran audiencia hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Loreto. Un gusto haber participado en este panel y haber organizado este seminario virtual con ustedes. Muchas gracias, Igualmente, Felipe. un fuerte abrazo a todos.